No recuerdo el sonido. No de verdad. No el momento exacto en que el mundo se desmoronó. Solo un retumbo lejano, tal vez, como un trueno distante, pero más plano, más extraño. Para cuando entendí lo que estaba pasando, el hielo bajo mis botas se rompió como vidrio frágil, y la nieve me tragó por completo. Un minuto antes me reía con Emily y Jackson, ajustándome las raquetas, pensando en la cena. Al siguiente, caía sin control, girando, sumido en un abismo blanco, el aire convertido en polvo, la luz borrada por la tormenta y la nieve. Grité sus nombres. No sé si me escucharon. Cuando recobré el sentido, estaba solo. Sin voces. Sin rastro del campamento. Solo yo, medio enterrado, la mochila atrapada bajo mi cuerpo en un ángulo imposible, y la pierna ardiendo con un dolor tan intenso que me daban náuseas. Esta no es una historia sobre perderse. Es una historia sobre ser borrado. Me llamo Nathan Reed. Tengo 29 años. Vine aquí por un fin de semana de aventura, raquetas de nieve, cervezas frías, buscando ese subidón sereno de la naturaleza con un par de amigos de siempre. No buscábamos peligro. Solo algo real. Algo puro. Y ahora estoy enterrado en ello. Al principio no me moví. Tenía miedo. Cada pequeño intento hacía que mi pierna gritara de dolor. Sentía calor en ella, pero no del bueno, y supe que algo estaba mal. Mal de verdad. De ese tipo que no se arregla con tiempo ni suerte. Respiré hondo y traté de analizar la situación. Estaba de lado, medio enterrado en nieve suelta. Los guantes empapados. Cristales de hielo en la barba. La mochila atrapada entre mi cuerpo y la pendiente de una especie de barranco, unos 5 metros más abajo de donde debía haber caído. Los árboles encima estaban doblados, rotos, como si algo hubiese arrasado con ellos. Una avalancha. O parte de una. Probablemente una cornisa se había desprendido más arriba. No podía ver mucho más allá del bosque, solo una neblina de nieve suspendida en el aire, como polvo después de una explosión. Grité otra vez. Emily, Jackson. Nada. Busqué la radio, pero el bolsillo donde la sujetaba al pecho estaba desgarrado. No estaba. El pánico empezó a subir. Lo obligué a bajar. Respira. No puedes darte el lujo de entrar en pánico. Me quité la mochila con cuidado y logré girarme lo suficiente para examinar la pierna. La derecha estaba en una posición extraña, y aún con las capas puestas podía ver cómo se hinchaba. Tal vez una fractura. No expuesta, gracias a Dios. Una vez vi un fémur atravesar la piel en un accidente de moto en Arizona. Jamás olvidaré el sonido del grito de aquel tipo. Llevaba un botiquín pequeño en la mochila, más pensado para cortadas, ampollas o dolores de cabeza por la altitud. Pero tenía una férula SAM. La saqué tiritando, y con mi multiherramienta corté tiras de mi capa térmica de repuesto. No era perfecto, pero serviría para inmovilizar la pierna. Un dolor agudo me atravesó cuando ajusté el vendaje. Apreté los dientes y sentí sabor a sangre. Ya con la férula en su lugar, revisé qué más había sobrevivido a la caída. El saco de dormir estaba húmedo, pero no arruinado, uno de esos diseñados para temperaturas bajo cero, la típica compra de, por si acaso, que hizo reír a Emily. Un hornillo compacto, raciones selladas, iniciador de fuego, una lona. La tienda iba amarrada por fuera. Desaparecida. Probablemente colina arriba. O enterrada. Los guantes no servían de mucho, empapados, pero tenía un par seco sellado al vacío en el fondo de la mochila. Ese tipo de redundancia que crees innecesaria, hasta que lo es. Sabía que no podía quedarme en el barranco. El frío se acumulaba allí. Incluso si la tormenta pasaba, sería un imán para la hipotermia. Moverme era un suplicio, pero logré arrastrarme cuesta arriba, usando una rama rota como muleta improvisada. Me tomó 1 hora alcanzar un pequeño grupo de abetos que al menos ofrecían algo de protección contra el viento. Allí monté campamento. Si es que podía llamarlo así. Me apoyé contra el tronco de un árbol grueso, usé la lona como rompevientos y cavé una trinchera de nieve para aislar el calor. No arriesgué a hacer fuego todavía. No hasta saber si la tormenta se levantaría. Y no hasta saber si Emily o Jackson estaban cerca. El humo podría salvarme, o condenarlos.
Esa noche apenas dormí. Cada tanto creía escuchar una voz. Gritaba de vuelta, y luego me quedaba escuchando solo el viento. Mantenía el silbato de emergencia colgado del cuello y lo usaba cada media hora. 3 pitidos cortos. Pero lo único que respondía era el aullido de la tormenta. Al amanecer revisé la pierna otra vez. La hinchazón había empeorado, la piel se sentía tensa bajo la férula. Aflojé el vendaje un poco, lo justo para aliviar presión sin perder soporte. Mi mayor miedo ahora era la circulación. Si perdía flujo por mucho tiempo, me enfrentaría a la congelación. O peor. Derretí nieve con mi taza en el hornillo. Bebí despacio. La deshidratación te atrapa en el frío. No sientes sed, pero tu cuerpo igual pierde agua. Me temblaban las manos mientras echaba otra tanda sobre una ración de huevos y papas liofilizados. El olor era un milagro. No había oído helicópteros. Ni señales de rescate. Me repetía que seguramente estaban retenidos por la misma tormenta que me había sepultado. Pero una parte de mí temía que ni siquiera supieran que estábamos desaparecidos. Emily llevaba la baliza satelital. Jackson tenía la radio de repuesto. Si ellos también estaban enterrados. No terminé ese pensamiento. En su lugar, hice un plan. Había una estación de guardabosques a unos 13 kilómetros al suroeste de nuestra última ubicación conocida. Si lograba orientarme, seguir la cresta y bordear el arroyo que desembocaba en el Beartooth River, tal vez podría llegar. Perdería altitud, lo que significaba temperaturas más cálidas y mejor cobertura. Pero también significaba caminar. Con una pierna que apenas soportaba peso. Me di un día más para descansar y ganar fuerza. Usé la lona y madera muerta para improvisar un refugio. Compacté nieve alrededor de los bordes para evitar que entrara viento. Me arriesgué a encender un pequeño fuego, usando una pastilla casera de cera que llevaba en el equipo, pedazos de cartón de huevos empapados en parafina, un viejo truco de mi tío. Encendió rápido y ardió con fuerza. Esa pequeña llama era más que calor. Era moral. Derretí más nieve y llené cada recipiente disponible. Conté mis calorías, calculando cuánta comida podía racionar por día. Si gastaba todo en 3 días, no llegaría. Si racionaba demasiado, no tendría fuerzas para moverme cuando lo necesitara. Esa noche intenté dormir otra vez. El viento se calmó cerca de la medianoche. Me quité un guante para revisar los dedos. Rosados. Aún calientes. Aún bien. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un crujido fuera del refugio. Me incorporé de golpe, el corazón latiendo con fuerza. No era viento. Ni nieve cayendo. Era algo caminando. Me quedé inmóvil, con la mano en el cuchillo de bengala que llevaba en la bota. Pasos lentos, deliberados, fuera de la lona. Un gruñido. Luego, silencio. Un oso. Un alce. Difícil saberlo. No me moví. Apenas respiré. Después de 10 minutos, se fue. Permanecí despierto el resto de la noche, cuchillo en mano, ojos bien abiertos. Empecé a moverme al amanecer. El sol rompió las nubes por primera vez desde el alud, cubriendo todo con un resplandor blanco cegador. Improvisé una muleta con 2 ramas atadas con cuerda de paracord y usé eso junto con mi bastón de senderismo para sostener el lado derecho. Cada paso era una tortura. El terreno era difícil pero transitable. Me mantuve cerca del borde del bosque siempre que pude, tanto por refugio como para evitar ser visto por depredadores. Sabía que en esta región había pumas. Raros, pero no imposibles. Tras 2 horas, llegué a un arroyo estrecho, más hielo que agua, y lo seguí cuesta abajo. No vi señales de Emily ni de Jackson. Ni huellas. Ni equipo. Alrededor del mediodía, el sol volvió a esconderse y el viento se levantó. Cojeé hasta un pequeño claro para descansar. Fue entonces cuando vi la huella en la nieve. No era una bota humana. Ni de oso. Demasiado pequeña. 4 dedos. Garras. Coyote. Observé el límite del bosque. Nada se movía. Pero sabía lo suficiente como para estar alerta. Los coyotes solo son cautelosos.
Pero si tienen hambre, o si estás débil y solo, te pondrán a prueba. Seguí adelante, más rápido que antes. Hacia el final de la tarde, encontré refugio bajo una repisa de granito. Un espacio seco, protegido del viento. Monté el campamento allí, reforcé el pequeño fogón con piedras y herví nieve hasta que la olla quedó negra de hollín. El cielo se tiñó de naranja detrás de los árboles. Pensé en la risa de Emily, rápida y aguda, y en cómo Jackson siempre llevaba demasiado mix de frutos secos. Imaginé que estaban justo al otro lado del risco, armando su propio campamento, maldiciendo la tormenta y esperando al amanecer. Pero en el fondo, lo sabía. Si no habían salido ya, no saldrían. Me acurruqué en el saco, el fuego ya moribundo. Un coyote aulló cerca. Muy cerca. No dormí. Me desperté con escarcha en las pestañas y el amargo sabor del humo pegado a la ropa. El fuego se había extinguido antes del amanecer. La pierna latía con cada latido del corazón. Me tomé 2 ibuprofenos del botiquín, quedaban pocos, y me obligué a comer un par de bocados de ración. No había señales de coyotes, pero mantuve el cuchillo cerca. Hoy necesitaba avanzar. El mapa estaba empapado y deformado, pero aún podía distinguir la topografía. Si mantenía el sol a la izquierda durante la mañana, seguiría hacia el oeste por la vertiente. Para la tarde, debería alcanzar el borde del bosque quemado por el incendio del año pasado, un punto de referencia natural. Me movía lento, midiendo cada paso. La muleta se clavaba bajo el brazo. La pierna derecha arrastraba. La nieve se acumulaba en las botas, se derretía con el calor corporal y se volvía a congelar dentro del tejido. Tenía que seguir moviéndome solo para no congelarme. A media mañana, espanté una liebre ártica. Salió disparada desde un arbusto, una mancha blanca entre la blancura. El corazón se me aceleró. Comida. Me tiré al suelo, la respiración empañando el aire. Sin arma. Sin arco. Pero tenía cuerda de paracord y unas trampas preatadas en el equipo. Me tomé 10 minutos para colocar una en la base de una senda de animales, esperando que el frío redujera mi olor. Marqué el lugar con una rama rota y seguí avanzando. Mi muleta se rompió justo antes del mediodía, la madera seca se partió en un nudo. Caí con fuerza, un estallido de dolor en el muslo. Grité contra la nieve, furioso, impotente. Quería quedarme ahí. Rendirlo todo. Pero no lo hice. Corté una nueva muleta de una rama de pino más gruesa y la reforcé con una sección del tubo de la tienda que guardaba en el kit de emergencia. El viento volvió. Afilado. Mordaz. Nubes oscuras amenazaban más nieve. Seguí adelante. Al caer la tarde, los árboles empezaron a aclararse y vi las cenizas del bosque quemado. Troncos carbonizados como esqueletos. Sin refugio. Sin animales. Solo silencio. No quería acampar ahí. Pero no tenía opción. Encontré una pequeña depresión, cavé un rompeviento y recogí leña de las orillas, donde el verde empezaba a volver. Esa noche, logré un buen fuego. Y tuve un golpe de suerte, al revisar mi trampa, la liebre seguía allí, atrapada por el cuello. La despellejé y destripé con los dedos congelados. La cociné sobre las brasas. Fue la primera comida de verdad que tuve en días. Carne caliente. Proteína. Grasa. Lloré mientras comía. En silencio. Como si el calor hubiera derretido algo dentro de mí. Avancé mejor por la mañana. La pierna no había mejorado, pero había aprendido a moverme con el dolor. Iba lento, con cuidado, alerta. A media mañana, escuché algo adelante. No era un animal. Un zumbido bajo, mecánico, y luego silencio. Subí a un risco tan rápido como pude y escaneé el valle. Allí. Un helicóptero. Pequeño, distante, recortado contra una abertura entre las nubes. Agité los brazos. Grité. Disparé la bengala que había mantenido seca en mi mochila. Pero estaba demasiado lejos. Lo vi pasar por encima, girar hacia el este y desaparecer entre la neblina. Tal vez era búsqueda y rescate. Tal vez solo una patrulla aérea. Pero significaba algo. Significaba que había gente. Que alguien sabía.
y eso me dio combustible. Seguí adelante, más profundo en el valle, hacia el río que sabía me llevaría eventualmente a la estación de guardabosques. Me quedaba poca agua, pero el deshielo sabía limpio. Llené mi botella de un goteo bajo una roca, revisando por sedimentos, revisando por movimiento. Más tarde esa tarde, encontré excremento humano. Viejo, pero no antiguo. Y huellas de neumáticos, casi borradas por el viento y la nieve derretida, pero estaban allí. Motos de nieve. Las seguí todo lo que pude hasta que se desvanecieron, perdidas en la planicie del valle. Esa noche, vi estrellas. El fuego chisporroteaba y crepitaba. Lo mantuve encendido toda la noche. Necesitaba luz. Necesitaba calor. Necesitaba esperanza. Susurré sus nombres otra vez, Emily, Jackson. Aún sin respuesta. Desperté en el más absoluto silencio, no la ausencia de sonido, sino ese silencio profundo y aplastante que solo llega después de una nevada. El mundo había sido enterrado otra vez durante la noche, al menos 15 centímetros. Mi fuego era apenas una mancha negra en la nieve, aún tibio bajo un montículo de ceniza. Revisé mi pierna. Seguía funcional, aunque más rígida, como si el frío se hubiera metido dentro. La férula se había movido durante la noche, la reajusté, conteniendo un quejido, pero no sangraba ni mostraba signos de infección grave. Aún no comí. Tenía que conservar comida más que nunca. Me quedaban 3 bolsas de raciones, unos trozos de cecina y un poco de mix de frutos secos triturado. Quizá 1000 calorías si estiraba todo. El estómago gruñía, pero le ordené callarse. Empaqué el equipo y avancé. La nieve nueva hacía el viaje más lento. La muleta rompía la capa superficial a cada paso, y mi pierna buena empezaba a doler de tanto compensar. Aún así, el terreno se nivelaba. Sabía que me acercaba al valle del río. A media mañana encontré agua otra vez, agua abierta, no solo hielo. Eso significaba que la altitud estaba bajando. Me detuve a llenar la botella y usé tabletas de yodo, por si acaso. Incluso el agua más clara puede llevar giardia, y lo último que necesitaba aquí era diarrea. 10 minutos después, vi huellas. Pisadas. Humanas. No eran recientes, quizás de hace 1 o 2 días, pero eran inconfundibles. Se me cortó la respiración. La seguí, rezando para que no fueran arrastradas por el viento o que no dieran vueltas en círculos. Llevaban hacia una quebrada entre 2 crestas de roca y se desvanecían al cruzar un arroyo estrecho. Pero al otro lado vi algo, lona. Verde oliva. Una tienda de campaña. Grité, tropezando hacia adelante. Hey, hola. Sin respuesta. Crucé el arroyo medio cayendo, la pierna gritando. Cuando llegué a la tienda, el corazón se me cayó al suelo. Vacía. Había señales de uso, el fogón aún tibio, envoltorios de MRS, un par de guantes de repuesto. Pero no había nadie. Tal vez una patrulla, tal vez cazadores, tal vez SAR. Pero no estaban ahora. Revisé el sitio con cuidado. Encontré un viejo transmisor de emergencia, sin batería. Un bloc de notas con marcas a lápiz, una fecha, 17 de febrero. Hoy era 19. Ya había perdido la cuenta. Aún así, era un regalo. Me quedé. Sin dudarlo. Esa tienda significaba refugio, una estufa de verdad con combustible, y lo mejor de todo, mapas. Plastificados, dentro de una bolsa Ziploc. Con anotaciones de guardabosques y rutas marcadas. Seguí mi ruta con el dedo tembloroso. La estación no estaba a 13 kilómetros como había creído, estaba a menos de 8. 5 millas. Podía lograrlo. Herví agua, cociné uno de los MREs y dejé que mi cuerpo se descongelara. Esa noche, por primera vez desde la avalancha, sentí que tal vez sí podría sobrevivir. Desarmé el campamento temprano, dejando atrás la tienda que había encontrado. Marqué el sendero con un montículo de piedras por si alguien venía a buscarla. Mi ritmo era mejor ahora, terreno llano, y la adrenalina me daba ráfagas breves de energía. Aún así, tenía que detenerme cada 30 minutos para descansar. La pierna volvía a hincharse. Sentía la piel tirante bajo el vendaje.
Pero no me detuve por mucho tiempo. No hoy. A media mañana, vi movimiento. Un destello de color entre los árboles. Rojo brillante. Una chaqueta. Grité de nuevo, más fuerte esta vez, y escuché algo, no, alguien, gritar de vuelta. Era un guardabosques. Nombre en la placa, Wells. Corrió hacia mí mientras me desplomaba. Creo que me reí. Creo que lloré. Usó la radio, revisó mis signos vitales y me ofreció agua. Bebí demasiado rápido y casi me atraganté. Luego hice la única pregunta que importaba. ¿Los encontraron? A Emily. A Jackson. Wells dudó. Recuperamos un cuerpo ayer. Seguimos buscando el segundo. Cerré los ojos. Sabía cuál habían encontrado. Jackson tenía una rodilla mala. Nunca habría podido escapar de esa avalancha. Emily tal vez lo logró. Era lista. Rápida. Más fuerte que ambos. Pero si estaba viva o no, nunca lo sabría con certeza. No en ese momento. Wells me ayudó a subir a la moto de nieve, y comenzamos el largo trayecto de regreso a la civilización. No miré atrás. Me mantuvieron en el hospital durante 6 días. Hipotermia, deshidratación, una fractura en la tibia, casi congelación en los dedos de los pies. Los médicos dijeron que si hubiera pasado 2 días más allá afuera, probablemente no habría sobrevivido. Les creo. Encontraron el cuerpo de Emily 3 semanas después, más abajo del río, atrapado entre un montón de troncos. El forense dijo que murió por un traumatismo fuerte, probablemente durante la caída. Tal vez nunca supo lo que la golpeó. Me alegro de no haberla encontrado yo. No creo que lo hubiera soportado. No en ese momento. La familia de Jackson hizo una pequeña ceremonia en Missoula. Fui, con la pierna aún enyesada, medio aturdido. Los padres de Emily no me hablaron. No los culpé. Yo era el líder de esa excursión. Yo elegí la ruta. Yo tomé la decisión de seguir adelante, incluso cuando la tormenta se formaba. Todavía recuerdo cómo me miró Emily cuando les dije que podíamos superarla. Creí tener razón. Necesitaba tener razón. Esa es la maldición de la experiencia, empiezas a confiar más en ella que en la realidad. Ahora vivo solo. Me mudé fuera de la ciudad. Trabajo en mantenimiento de senderos aquí en Oregón, una vida más tranquila, principalmente trabajo físico. Y me gusta así. La gente todavía pregunta qué pasó. Los medios intentaron convertirlo en una de esas historias de supervivencia, el hombre solitario contra la montaña. Pero no fue así. No conquisté nada. No, gané. Sobreviví porque tuve suerte. Porque tomé apenas las decisiones correctas para contrarrestar las equivocadas. Porque el frío no me mató lo suficientemente rápido. Hay noches en que me despierto empapado en sudor, escuchando aún el rugido de la avalancha, viendo esa masa blanca descender por la ladera. A veces creo oír a Emily llamando desde más allá de los árboles. A veces me pregunto si tal vez ella habría sobrevivido si yo solo hubiera. No. No me permito terminar ese pensamiento. Hay una roca cerca del borde del risco donde comenzó el alú. Tiene vista al valle. Caminé hasta allí la semana pasada, despacio, usando un bastón de senderismo en lugar de una muleta esta vez. Construí un montículo de piedras, como solíamos hacer en las caminatas largas, y dejé allí uno de los viejos marcadores de Emily, lo até a una rama con un nudo que ella me enseñó. Naranja brillante. Fácil de ver. Tal vez alguien más, perdido en esa naturaleza salvaje, lo vea y elija el camino correcto. Y tal vez sobreviva.